que en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria.
Saludamos a nuestros hermanos, amigos, una vez más a través de este medio. La paz de Dios puede estar sobre sus corazones. Bueno, agradecido a Dios, hasta aquí Dios nos ayudó. Motivarle en este día a fortalecer los brazos de la iglesia, de nuestros amados hermanos. Se hace largo la cuarentena y creo que es tiempo de que la iglesia tome conciencia que realmente las cosas no van a ser igual. Habrá algunos inconvenientes, algunas cosas que quizás la iglesia tendrá que aprender a sobrellevar. Pensando en esto, voy a ir a la palabra. El sermón que hoy quisiera traer es cuando prevalece la tradición, ¿no? Porque como iglesia nos estructuramos y creo que a veces los recuerdos nos llevan a mantener más una tradición que una relación con Dios. Y antes de comenzar con el sermón, traer un poco a memoria lo que es nuestra vida, ¿no? Porque tiene que ver con lo primero que quiero hablar. Guardamos recuerdos de nuestros padres, de nuestros hijos cuando recién nacieron, y por ahí cuando miramos nuestra propia vida cuando jóvenes, un poco la nostalgia de aquellos años pasados, ¿no? No que no estemos conformes con esta etapa de nuestra vida, porque creo que cada etapa en la vida uno debe disfrutarla. Pero dice el texto bíblico en Génesis capítulo 26, pasaje 18 al 22, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, por los nombres que su padre le había llamado. Presta atención a eso, los mismos nombres que su padre había puesto a esos pozos, tradición. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el pozo Esek, porque habían altercado. Y abrieron otro pozo, también riñeron sobre él, y llamó el nombre Signa. Se apartó de allí, abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque Jehová nos ha prosperado, fructificaremos en la tierra, ¿no? El primer pozo significó contención, el segundo enemistad, y el otro lugares espaciosos y amplios, ¿no? Entonces, pensando en esto, tres cosas que quiero hablar en este día. La primera de ellas tiene que ver justamente el recuerdo de las cosas pasadas que nos producen estas emociones, y pensaba en este sermón cuando estaba preparando una cerradura, una manija de una puerta. Me habían robado la mía y de la puerta del garaje, y bueno, tuve que recordar que tenía una de mi padre de hace más de 40 años. Así que la empecé a preparar, a lustrar, y mientras hacía esto pensaba en algunas cosas de la vida pasada, en este caso de mis padres, ¿no? Y digo, ¿cómo estamos aferrados a eso? Porque hasta pensar en esa manija me agarraba la nostalgia de que era de la casa de mi papá. Tal es así que el hogar paternal, hubo alguien que nos quiso comprar la casa, pero nosotros con mi hermano decidimos no venderla, aunque la propuesta era buena, porque justamente nos aferramos a las emociones y a las tradiciones, ¿no? Y por eso pensaba en Isaac, que él quiso mantener en vivo el nombre de su papá Abraham, porque estaba envuelto en emociones. Y creo que a veces la iglesia vive una etapa de tradiciones, ¿no? Donde todo lo que se hace porque se hizo, y nos olvidamos que no puede prevalecer una tradición por encima de la vida espiritual. Considerando esto, y en lo primero que estoy hablando, a veces nos aferramos a los objetos materiales,
Y rápidamente me fui bíblicamente al libro de Esdras, capítulo número 3, pasaje 12. Allí nos relata que estaban echando los cimientos después de la restauración. Esdras, Nehemías, año 444 a.C. Viene la restauración, cumplidos los 70 años de desolación, ¿no? Y cuando se echan los cimientos del templo, dice que hubo mucha gente que lloraba de alegría porque volvían a tener el templo. Pero otras personas que eran los antiguos lloraban de tristeza porque no tenía nada que ver este templo que se estaba construyendo con el templo de Salomón. La riqueza, el ornamento que tenía aquello. Entonces uno se da cuenta que la gente está aferrada más a el templo humano material que a la propia vida espiritual. Si usted medita también en el libro de Ageo, capítulo 2 del libro de Ageo, el Señor está motivando a través de este profeta anciano al pueblo a reconstruir. Medita bien vuestros caminos, hablando de la casa de Dios que había sido abandonada. Y comenzaron la reconstrucción porque dice la Biblia que despertó el espíritu del pueblo en la palabra profética de Ageo. ¿Y qué produjo? Que empezaron a trabajar, pero alguien estaba allí triste porque veían lo que veía Esdras también, ¿no? Que nada que ver el templo antiguo con el templo que se estaba edificando. Capítulo 2, pasaje 9 del libro de Ageo, el Señor le dice a través del profeta: ¿quién ha quedado de vosotros, no? Yo quiero que sepan, dice Dios, se lo estoy parafraseando, que la gloria de este templo será mayor que el otro. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba engañado con el aspecto material. Se habían aferrado tanto al templo que, aunque cometían pecado, aunque erraban y eran idólatras, los falsos profetas les decían: quédese tranquilo, acá está el templo de Jehová. Por esa vieja historia que el rey Ezequías había echado las cartas de las amenazas de los que vinieron para tratar de sitiar su tierra y destruirla en el altar, en la casa de Dios. Y dice la Biblia que esa noche salió el ángel de Jehová y mató 185,000 soldados de los que venían a atacar el pueblo. Entonces la gente no dijo: Dios nos guardó. La gente dijo: no, es que acá está el templo de Jehová, lo material, ¿no? Y entonces en el tiempo de Jeremías los profetas le decían: templo de Jehová, templo de Jehová. Entonces Dios le dijo: yo le voy a mostrar de que el templo para mí no tiene mucho sentido. Y vino la destrucción del templo, se destruyó el templo, pero antes de destruirse, Ezequiel el profeta estaba viendo cómo la gloria de Dios abandonaba el templo. Y creo que pensando en esto me voy a la vida de muchos de nuestros amados hermanos que por ahí vienen al templo, vienen a la casa del Señor, pero noto que voy a la iglesia porque me va bien. Como que es un amuleto de suerte, ¿no? Como que me va a ir bien porque entro al templo. Y yo digo que esto realmente se ha convertido en actos emocionales. Independientemente del trato de Dios sobre la humanidad, creo que en la iglesia también Dios está rompiendo tradiciones. El entender que venir a la casa de Dios no es simplemente para recibir algo, sino para dar. Porque creo que ese es el concepto. La gente está preparada para venir al culto y esperan recibir. Pero la verdad es que cuando venimos a la casa del Señor, según dice el Señor en San Juan capítulo 4, cuando le habla a la samaritana, a tales adoradores busca el Padre, adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando uno piensa en esto, realmente dice, creo que a veces las tradiciones se está pegando fuerte sobre la iglesia. Bueno, lo segundo que quiero hablar también es justamente cuando uno ve a Isaac, lo ve que está abriendo pozos que abrió su padre. No eran pozos propios, sino pozos del Padre. Y pensé en el apóstol Pablo cuando habla a la iglesia de Roma, el libro de Romanos, allí el capítulo 15, pasaje 20, Pablo habla y él dice que él no levanta edificio o planta iglesia donde ya otro ya puso otro fundamento, no predicaba a Cristo donde otro ya había predicado. Y creo que este es el desafío de este tiempo, abrir nuestros propios pozos, no continuar una tradición.
uno nota en este tiempo una falta de ética, ¿no? Las llamadas megas iglesias, los pastores que no tienen la ética de mirar que ahí ya hay una iglesia, ya está plantado un hombre o una mujer de Dios predicando la palabra, no a las 2 cuadras, a las 3 cuadras. Hace unos años recuerdo en una zona del barrio estaban 2 iglesias en el término de 60 metros, ni 60 metros, y era el aniversario de una de las iglesias, y venían los hermanos, y el obrero, Lugier, que estaba en la puerta, le decía, no es acá, es allá, en la otra iglesia. Es increíble pensar, ¿no?, que hay gente en el mundo que nunca oyó de Cristo, que hay pueblos en Argentina que no tienen iglesia, y lamentablemente en este tiempo alguien se enoja con el pastor, se enoja con el líder y rápidamente va y abre una obra, y siempre va a haber alguien que lo va a seguir, ¿no?, que lo acompaña, y levantan una iglesia, abren otro pozo, y para lo único que sirve, según este texto bíblico, para contención. Porque la realidad es que el pozo que volvió a abrir Isaac trajo contención. Y ahí es donde uno piensa, parece que hay algo que no está bien. Se sigue una costumbre, pero no se busca la guía del Señor. Abrir pozos trae rencilla. El texto bíblico nos habla de esto. Esek significa contención. Dentro de eso también quiero decirle que a veces se persiste en esto y se malgasta el dinero de la iglesia sin pensar en lugares donde no hay obras y que necesitan el apoyo. Creo que el reino de Dios es así, ¿no? Hace no menos de un año en realidad fuimos a ayudar a una iglesia que no es ni de mi organización, ni siquiera yo conocí al pastor. En la provincia de Misiones, los obreros fueron a levantar una iglesia. En Patagonia levantamos otra iglesia también que no pertenece a nuestro anexo, que no pertenece a nada, simplemente sentimos de Dios que teníamos que aportar para el reino. Cuánta alegría me da saber que hemos ayudado, hemos bendecido a muchas iglesias, congregaciones, y que podía ser nuestro proyecto, pero hemos decidido invertir en el reino. Y creo que esto es lo que no produce enojo, ¿no? Hace unos años, en una de las primeras obras que abrimos en una de las provincias, sin dar nombre, muchos kilómetros de aquí de Buenos Aires, el pastor había tomado una actitud casi, podríamos decir, de independencia, de no querer estar más bajo la sujeción pastoral. Entonces había 2 caminos: o lo sacábamos o dejábamos la obra para que él la continuara. Y como realmente sentimos que estamos haciendo la obra, el reino, y no queremos contender, entregamos la obra, la dejamos. Nos costó dinero, nos costó tiempo, nos costó lágrimas, pero la entregamos porque entendemos que no podemos hacernos dueños de algo que le pertenece al Señor. Después dará cuenta el pastor, no voy a dar relatos de lo que le aconteció, simplemente decirle no le fue muy bien. Porque todo lo que produzca contención y rebelión y abrir pozos que no corresponden siempre va a traer este tipo de problemas. Lo segundo que quiero hablarle, sigo en esto, Jesús también habla de esto, por eso es que hemos entregado la obra. Muchas veces los obreros me han dicho, ¿por qué, pastor, nos costó tanto y entregamos la obra? Porque no queremos contender. Y pensando en esto nos vamos a la palabra, ¿no? El libro de Mateo capítulo 5 nos relata que si alguien nos pelea por nuestra túnica, entregarle el capote, dice el Señor. Y si alguien te pide que le lleves 1 milla, llévala 2 millas. Y creo que ahí está el punto, ¿no? Cuando uno entiende que debemos ir por encima de las tradiciones, porque no se acostumbra que esto es de esta manera. Bueno, creo que son experiencias que uno va adquiriendo en el transcurso de los años. Lo tercero que quiero decirle en este día es, finalmente Dios puede bendecirte, ¿no? Porque ¿qué veo en esto? Y lo intentó una vez y se le llamó contención. Intentó la segunda vez, se le llamó enemistad. Y creo que esto es lo peor que nos puede pasar, porque Juan el apóstol habla de que el que aborrece a su hermano no ha conocido a Dios. Y la etimología de esa palabra aborrece es enemistad, odio.
Y a veces cuando entramos en estas tradiciones y estos pleitos entre iglesia, estamos permitiendo que nuestro adversario gane ventaja. Pablo ya le habla a la iglesia de Corintio y dice: perdono al ofensor. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros. Y creo que ese es el punto, ¿no? Cuando algo no está acorde a las cosas del Señor, entregar, soltar, no entrar en enemistad. Y quizás cometimos un error, ir a abrir un pozo donde no tendríamos que haber abierto ese pozo. Y finalmente, hablando de cómo Dios guarda el corazón, encuentro esta parte de las Escrituras donde dice el Señor que encontró otro pozo en lugares amplios o espacioso. Por eso le llamó Rehobot, porque abrió su propio pozo. Ya no era el de Abraham, no era de su ministerio, no era del ministerio de su pastor, no era de miembros de otra congregación, no. Ahora era su propia visión, era su propio trabajo. Y sabe que este es el punto, que cada uno debe saber que Dios nos ha dado una visión para un barrio, para una ciudad, para una provincia, para una nación. Y ahí es donde tenemos que romper esas tradiciones, donde tratamos de poner nuestra estructura, ¿verdad? Pienso a veces en los misioneros cuando salen al campo, se van con la estructura de Argentina, creyendo que pueden hacer muchas cosas, aunque estudian el choque cultural y hay muchas enseñanzas que tratan de explicarle cómo debe proceder en el país donde van, pero es más fuerte que nosotros nuestra naturaleza argentina, ¿no? De ver tanto los cielos abiertos en Argentina o en la provincia misma. Cuando salimos de Buenos Aires y nos vamos a algunas provincias, chocamos porque parece que fuera más lento, parece que no reaccionara, y ahí nos damos cuenta que tenemos una tradición, una estructura, y no podemos cambiar, no debemos cambiar, sino tenemos que aprender a caminar con esa gente. Pienso en Jesús, ¿no? Cómo luchó con los tradicionalistas llamados fariseos y escribas. En algún momento dado Jesús sanó al paralítico de Betesda, y cuando lo encontraron en el camino con el lecho sobre su espalda, le dice: ¿por qué llevas el lecho? Hoy es el día del reposo. Oiga, me acaban de sanar, Dios me acaba de sanar, tengo un milagro, soy el hombre que estuvo tirado 38 años allí en el estanque y hoy yo soy sano. Prevaleció más la tradición. Y a veces miro a la iglesia, ¿no? Al pueblo de Dios, a los obreros, como muchas veces prevalece más en nuestra estructura que el obrero de la última hora. Claro, el obrero de la última hora viene sin mucho conocimiento teológico, sin mucha carrera dentro de la iglesia, quizás con un matrimonio ensamblado, con una vida no muy buena antes de conocer a Cristo, pero ama al Señor. Y por ahí queremos que Él sea como nosotros, con la religión nuestra, con nuestras tradiciones, y realmente no es así, mi estimado. Deje que abra ese pozo, deje que tenga su propia experiencia y permita que el Señor pueda obrar en su vida. Pensamos en Jesús, cómo se metió con Zaqueo, gente publicana de una vida no muy agradable. Sin embargo, miraban los fariseos y lo consideraban como que estaba haciendo algo impropio. Simón, el que tenía la lepra, lo invitó a su casa, preparó la mejor comida, los mejores cubiertos, todo estaba ordenado, pero apareció una mujer que había sido liberada de 7 espíritus inmundos, que dice la Biblia, vino por detrás y lloraba y enjugaba sus pies con sus cabellos, y Simón pensó dentro de sí: si este supiera quién le está tocando. Jesús discernió lo que decía, y ahí le da el ejemplo de el que tiene la gran deuda y el que tiene menos deuda, y la respuesta de Simón fue el que fue más perdonado de la deuda, y él le dijo: el que mucho fue perdonado, mucho ama. Y ahí el Señor le da una lección a Simón. Le dije: entré a tu casa y no lavaste mis pies, y ella ha lavado mis pies con sus lágrimas. No me diste beso y ella no ha dejado de besarme. Y creo que ahí está el punto de romper con esas tradiciones que traen tanto mal a la iglesia de Jesucristo. No por eso vamos a decir que vamos a utilizar el libertinaje, pero
dijo Jesús, el que está excepto de pecado, arroje la primer piedra, ¿no? Pensando en esto también sigo con el tema de la bendición, ¿no? Yo creo que la iglesia va a ser bendecida no por la estructura que tenga, no por los métodos, sino por su relación con el Señor. Entonces, cuando usted lo ve a Isaac pretende mantener un lineamiento, pero Dios quiere enseñarle que él tiene que abrir sus propios pozos. Me encanta ver a los muchachos de la iglesia. Me gusta darle libertad a los obreros porque entiendo de que yo soy un hombre estructurado de muchos años con una tradición. Pero trato de abrir mi mente para que ellos puedan desarrollar y abrir sus propios pozos. Me da mucha felicidad cuando me llega de afuera los obreros que están en el campo, gente preciosa que Dios está levantando, usando con idiomas diversos. Y uno dice, qué lindo haberle dado pista para que pudieran sobrevolar y poder alcanzar el propósito de Dios. Yo sé que no hablan como hablo yo, sé que no piensan como yo, pero sé que tienen el ADN de la iglesia y creo que este es el punto, la visión, que todo el mundo conozca de Cristo, que las tradiciones no nos cierren, que las tradiciones no sean tan fuertes en nuestras vidas, que nos volvamos religiosos, sino que permitamos que el que tiene problemas de adicciones, el que tiene una vida promiscua, las puertas de la iglesia estén abiertas para que lo tratemos de ayudar a que su relación con Dios sea cada día mejor. En esta mañana nos llegó un sermón de una de nuestras misioneras, Alejandra. Precioso sermón que nos dio, y entre una de las cosas que hablaba es justamente del cambio desde adentro hacia afuera. Y creo que este es el punto, ¿no? Y Jesús en más de una oportunidad lo dijo, y finalizo con esto. La Biblia dice que sus discípulos venían y tomaron el trigo en sus manos y lo frotaron y lo comieron. Y los fariseos observaron esto y dijeron, no lava sus manos, sus discípulos. Y Jesús le trató de dar una enseñanza que aún los propios discípulos no lo entendieron. Y dijo, Jesús no es lo que entra, sino lo que sale. Así que después, estando en la soledad, los discípulos le preguntaron qué significaba eso, y le dijo él, aún vosotros sois tardo para entender. Todo lo que come a la letrina va a parar, pero todo lo que sale está aquí adentro. Aquí se gesta lo malo, aquí en el corazón está lo que realmente perjudica, lo que sale de la boca del hombre. Dijo el profeta Jeremías, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, mi amado, en este día quiero invitarte a que tengas una relación con Dios. La iglesia es el templo que está dentro de tu corazón. Vosotros sois templo del Espíritu Santo, dice Pablo. Esa es la iglesia. El edificio es para reunirnos, para encontrarnos, pero la iglesia está en la calle, en el almacén, en el kiosco, en el colectivo, en el subte, en el trabajo. La iglesia está allí. Creo que lo que Dios ha hecho en este tiempo es romper esta estructura. Invito a que en este día puedas reflexionar, y termino con una palabra de un amigo, hermano Brad Wald. Fue muchos años presidente de misiones, y él decía, cuando tratábamos algún tema de los misioneros, hay un reglamento, hay un estatuto, y tenemos que guiarnos por eso de acuerdo a la necesidad del misionero, las decisiones que se tienen que tomar. Y había momentos que decía Brad, cuando el reglamento supera la visión, ya no hay visión. Y creo que ese es el punto, ¿no? Cuando nuestras tradiciones superan la visión que Dios nos ha dado, ya hemos perdido la visión de la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo está para bendecir. Quiero orar en este día por usted, por su familia, y que este sermón traiga bendición a su pueblo. Padre, bendigo en este día la iglesia, a mis amados hermanos y cada persona que oye el sermón. Envío la palabra de autoridad para romper toda atadura, para bendecir y para cubrir cada familia con la sangre preciosa de Jesucristo. Abra ventana de los cielos en ese hogar. Sea una casa de pan ese hogar, Padre. Bendigo la iglesia en este día, al pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que la paz de Cristo gobierne sus corazones.